Lo dije hace un rato, lo repito ahora. Me gusta cuando Alberto Fernández critica al Fondo Monetario Internacional. Me parece que acierta en uno de los problemas fundamentales en los que nos metió Mauricio Macri con su modelo, con su mirada del mundo, con su mirada anacrónica del mundo. Hay que remarcar esto de que es una mirada anacrónica, porque la mirada del mundo que tiene Mauricio Macri responde a un mundo que era el de los 90, cuando él incursiona en la actividad política, o empieza a incursionar en la actividad política, y donde él claramente incorpora algunas ideas, algunas comprensiones sobre el mundo en el que se tenía que mover, pero que varios años después, casi 2 décadas y media después, quizá un poco más, quizá no le sirven como herramientas para entender lo que sucede. En el mundo hoy gobierna Donald Trump. Con Donald Trump, Estados Unidos vuelve a sus políticas proteccionistas. Estados Unidos no es el Estados Unidos de la década del 90. No es el Estados Unidos victorioso después de la caída del muro de Berlín siquiera. Tenía una participación en el PBI mundial en los 90 que hoy no tiene ya. Hoy China le disputa claramente la hegemonía a los Estados Unidos, que no quiere decir que no la tenga, pero claramente Estados Unidos hoy no es el Estados Unidos de hace un tiempo. Quizás sí en el retorno del injerencismo, es decir, la vuelta al control de lo que considera su patio trasero, de lo que considera su fuente de materias primas, de lo que considera su propio mercado secundario para colocar los productos excedentes que tenga, por eso su insistencia con generar nuevos ALCAs o nuevos tratados de libre comercio, pues aparte cada vez necesita más de eso. Pero decía que me gusta cuando Alberto Fernández señala al Fondo Monetario Internacional como corresponsable de lo sucedido en la Argentina, porque nosotros tenemos totalmente naturalizado que el Fondo Monetario Internacional viene a la Argentina y hace lo que quiere. Y la verdad que no hay país soberano que acepte con tanta mansedumbre, con tanta apertura, los consejos de un organismo multilateral que básicamente responde a los intereses de 3 grandes países, que son Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. El mundo es mucho más grande que eso, ustedes lo saben, todos lo sabemos. Me sorprende que algunos hoy todavía no sepan cuál es el rol o cuál es el papel que ha tenido dentro del capitalismo global el Fondo Monetario Internacional. Miren, el fondo surge en el año 44, después de lo que se llamaron los acuerdos de Bretton Woods, y surge como una serie de organismos supranacionales que venían a sostener la hegemonía, la gobernanza mundial en cabeza de los Estados Unidos después de triunfar o de ganar la Segunda Guerra Mundial. En ese momento el presidente, si no recuerdo mal, era Roosevelt, y vio en la creación de ese orden global de la posguerra una manera de garantizar la prosperidad de su país, que eran los Estados Unidos. Yo no sé si Roosevelt estaba convencido de que con esto generaba prosperidad en el mundo. Lo que sí quería era generar prosperidad en su país, que eran los Estados Unidos. Luego del triunfo del peronismo, hay una serie de visitas de lo que sería la primera delegación del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Perón los recibe, pero saca una serie de conclusiones, ¿no?, de los planteos que le traían. Y entre otras cosas, lo que Perón dice en aquel momento es que la visita que recibió, que en ese momento creo que fue del presidente del Fondo Monetario,
era que nos adhiriéramos, dice el que era presidente entonces, al fondo. Prudentemente le respondí que necesitaba pensarlo y enseguida destaqué a 2 jóvenes técnicos de confianza del equipo de gobierno para investigar a ese monstruo tan peligroso, nacido de los sospechosos acuerdos de Bretton Woods. El resultado de ese informe fue claro y preciso, dice Perón. Se trataba de un nuevo engendro putativo del imperialismo. Yo, que tengo la ventaja de no ser economista, puedo explicarlo de manera que se entienda. Esta fue la primera conclusión por la cual Argentina no adhiere al acuerdo, un acuerdo que estaba claramente hegemonizado por los Estados Unidos, y la Argentina entra al Fondo Internacional recién después del golpe del 55, durante la dictadura de Aramburu. Y no se va más, hay que decirlo, y no se va más. Ahora, queda claro cuál era el origen, cuál era la intención, cuál era el objetivo del Fondo Monetario Internacional. Menos claro parece estar en la sociedad argentina qué es lo que han hecho los sucesivos gobiernos nacionales en función de los acuerdos con el Fondo Monetario. Básicamente el Fondo Monetario lo que exige, actúa como reserva última, como si fuera una especie de Banco Central Mundial, una reserva última que le puede otorgar créditos o préstamos a los países, pero no se los da porque quiere hacer plata con eso, o no quiere hacer plata directamente con eso. Se los da para que en algún caso se lo devuelvan, pero básicamente lo que consigue a través de esos préstamos es el gobierno de su política económica, que tiene que estar regido según los preceptos del hegemón mundial, Estados Unidos. Entonces, esos preceptos tienen que ser según las políticas que determinan los Estados Unidos. Y hace muchísimos años, el neoliberalismo, que es una política económica, pero también un poderoso cambio cultural que impulsa a los Estados Unidos, lo que exige son recortes, son ajustes, pero básicamente de cada país que acepta o que pide un préstamo, es que resigne soberanía. La pregunta que hay que hacerse es si existe país sin soberanía. Porque yo entiendo que aquellos países que no tienen soberanía dejan de ser países, pasan a ser colonias. Son colonias. Pero en tanto y en cuanto vos quieras ser un país, tenés que asegurar la soberanía. ¿Qué es la soberanía? La soberanía de tus actos, la soberanía de tus decisiones, la capacidad para decidir autónomamente lo que te hace bien o lo que te hace mal. Por eso me gusta que Alberto Fernández ponga el acento en esta subordinación que ha generado un desastre socioeconómico en la Argentina. ¿Por qué otros no lo hacen? ¿Por qué otros se callan? Porque están los que avalan esas cosas y están otros que son peores que los que la avalan, que es a los que no les interesa. Y hay que interesarte por esos asuntos. No puede uno andar por la vida creyendo que la política es ajena, que los resultados económicos son ajenos a uno, que las decisiones que se toman en un lugar donde uno no tiene acceso. Bueno, para tener acceso hay que involucrarse y hay que estudiar un poco la historia. Y la historia dice que los países que han aceptado programas económicos del Fondo Monetario Internacional son países en los que Estados Unidos festeja y aplaude, pero que sus pueblos la pasan mal. Y que básicamente no han logrado ni siquiera desarrollos intermedios. Han quedado sumidos a países muy empobrecidos, donde eso sí, capaz que no hay déficit, pero tampoco hay riqueza, ni hay distribución, ni hay soberanía, ni hay autonomía, ni hay universidades, no hay ciencia y tecnología, no hay nada. Esto que vio Perón allá hace tiempo, ¿no? Es increíble que no lo adviertan todavía muchos actores de la política y de la economía argentina. Es increíble que todavía haya actores de poder, culturales, mediáticos, económicos, sociales, que hace un año atrás hayan aplaudido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque lo vendieron como si fuera un gesto de confianza del mundo hacia la Argentina.
y no como lo que realmente es, que es la entrega de decisiones propias para resolver los problemas de los argentinos y de las argentinas, no resolver los problemas que tienen otros. El Fondo Monetario Internacional, al que Argentina adhirió durante la dictadura de Aramuru, ¿podrá ser que no se levante todos los días pensando en cómo hace para destruir la Argentina? No me imagino a sus técnicos diciendo, che, vamos a hacer tal o cual cosa para joder a los argentinos, para joder a las argentinas. Quizá lo hagan, yo no me los imagino. Pero si lo hicieran, si se levantaran cada día y mientras desayunan tocino con huevos fritos en Washington, dijeran, hoy me quiero cargar a los jubilados y las jubiladas de Argentina, hoy quiero que los empleados públicos de Chubut no cobren su sueldo, hoy quiero que Alicia Kirchner no sea más gobernadora de Santa Cruz, hoy quiero que, aún si hicieran eso, aún si cotidianamente hicieran un listadito de cosas para jodernos, el problema no lo tendríamos con el Fondo Monetario Internacional. El problema lo tendríamos con los gobiernos, los funcionarios, los diarios, las embajadas que aquí en la Argentina le abren las puertas a esas propuestas endemoniadas. Lo que está faltando, me parece a mí, en la República Argentina es pensamiento nacional, densidad nacional. Algunos confunden lo nacional con el chauvinismo, otros con un pensamiento específico dedicado al revisionismo. Pensamiento nacional es también entender que hay cosas que no nos pueden afectar, aun cuando la voluntad de otros sea jodernos. Impedir que los otros te jodan es parte de tu soberanía. Hace falta pensar más en la Argentina, en las argentinas y en los argentinos. No le podemos pedir al fondo que piense por nosotros, ni le podemos pedir a Macri, a esta altura ya, que piense por nosotros. Por eso digo, hay un candidato, Alberto Fernández, que le puso el nombre al problema. Estará ahora la delegación del Fondo Monetario pensando si hay un vacío de poder, si Macri debería seguir o no seguir, si ya no sigue, pero seguramente deben estar pensando que tienen que acordar con el nuevo gobierno, que seguramente va a surgir un nuevo gobierno. Y está bueno que alguien que quizás sea el que encabece ese nuevo gobierno les diga, ustedes son parte del problema. Y me gusta más cuando Alberto Fernández hace estas cosas. Primero, porque adquiere estatura de gobernante, de estadista, de alguien que empieza en el presente pero un poco más allá. Pero otras cosas porque si no estuviese verbalizado este problema, tendríamos un problema mayor, que es no identificar cuáles son las causas que nos llevaron hasta acá. La Argentina, lo vengo diciendo, tiene una oportunidad. En 2 meses se va a resolver qué rumbo toma el país. Pero me da la impresión de que ayer, cuando Alberto se reunió con el Fondo Monetario Internacional, dio el primer paso de una esperanza, que es volver a tener un país soberano, volver a tener un programa económico propio, volver a tener un argentino en la Casa Rosada que piense en la Argentina no como un país que detesta, sino como el país que ama y quiere sacar adelante por sus hijos, por los hijos de sus hijos, para la posteridad.